Nos ha recordado la importancia de la ciencia para luchar contra sus consecuencias. Todavía no sabemos cuándo saldremos de ella, pero lo que está claro es que seguramente saldremos transformados como sociedad. En estos momentos, la evolución de la situación sanitaria está vinculada a las medidas que se tomen en cada localidad y a la rapidez con la que se suministren las vacunas. Dos factores imposibles de predecir en estos momentos que hacen muy difícil adivinar los tiempos de esta pandemia. No sabemos cuándo, pero sí sabemos cómo vamos a cambiar. Lo que está claro es que después de esta pandemia yo creo que no vamos a poder recuperar la sociedad tal y como la conocíamos. Y tenemos que ser conscientes de aquellos factores que han dado lugar a la erupción de un brote epidémico tan importante. Está claro que la urbanización de la sociedad, el hecho de que cada vez estemos más concentrados en núcleos urbanos, hace aumentar mucho la densidad de población. Y ello lo que hace es aumentar los contactos que tiene la gente en su vida diaria. En nuestro grupo estamos trabajando en proponer modelos que permitan de alguna forma redistribuir mejor las instalaciones en las ciudades, el lugar en el que se ponen los edificios gubernamentales, para que en lugar de promover la acumulación de gente en determinadas áreas, podamos homogeneizar la densidad de la población y por lo tanto que haya menos contactos. Sus previsiones también apuntan a que en futuras crisis sanitarias volverá a haber confinamientos que serán más cortos pero más restrictivos. Durante un año nos hemos acostumbrado a no abrazar, no besar, no dar la mano o no juntarnos si no es necesario. Uno de los elementos principales que cohesiona la sociedad es la copresencia corporal, estar juntos. Esta copresencia nos permite incrementar nuestra energía emocional y a través de ese proceso de aceleración de la digitalización se ha perdido. Una tendencia a separarnos y limitar los contactos que ha creado la llamada sociedad del no contacto. Pero, ¿ha llegado para quedarse? Probablemente en un futuro estos cambios de sociedad sin contacto se van a mantener en parte fundamentalmente en el teletrabajo. Hemos observado cómo no es tan necesaria la presencia en reuniones o en las estancias físicas de las empresas. Sabemos que esta pandemia nos va a cambiar como sociedad, pero ¿hasta cuándo llevaremos mascarillas? ¿Cuándo dejará de preocuparnos el coronavirus? Esas son preguntas que la ciencia aún no puede responder.